Bienvenidos, hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante, de verdad, que nos cuenta la historia de una serie de superhéroes japoneses que es, bueno, para decirlo de alguna forma, única en su especie. Kamen Rider Hibiki. Sí, y la fuente que tenemos es prácticamente una enciclopedia, un desglose súper minucioso de su producción, sus personajes y, sobre todo, su controvertido legado. Y la misión aquí es entender por qué esta serie, la número 19 de una franquicia tan popular como Kamen Rider, genera pasiones tan encontradas. Claro, porque la historia de Hibiki no es solo la de sus héroes en pantalla. Es la crónica de un choque brutal entre una visión artística muy personal y las frías demandas comerciales de la industria. Un drama detrás de cámaras, o sea, casi más intenso que la propia serie. Totalmente. Porque para ese momento, la franquicia ya tenía una fórmula probadísima. Héroes con cinturones que gritan henshin, motocicletas, patadas voladoras. Y de repente llega Hibiki y decide conscientemente tirar gran parte de ese manual por la ventana. Hoy vamos a ver cómo lo hizo, por qué esa audacia le costó tan caro y por qué, casi 2 décadas después, la gente sigue discutiendo sobre ella. Es que rompió el molde desde el concepto más fundamental. Empecemos por ahí entonces. De acuerdo. Lo primero que salta a la vista, y que la fuente detalla muy bien, es que los héroes aquí no se llaman Riders. No, se les conoce como Oni. Oni, que en japonés se traduce como demonios u ogros. O sea, de entrada ya te están diciendo, esto no es lo que esperas. Es una declaración de intenciones tremenda. Y esa declaración se extiende a su forma de pelear, que es probablemente el elemento más distintivo de todos. Los Oni combaten a unas bestias monstruosas, los Makamou, usando lo que la serie denomina sonido puro. Ajá. O sea, olvídate de espadas láser o pistolas futuristas. Sus armas son, literalmente, instrumentos musicales. ¿Y qué armas? El protagonista, Hibiki, usa un par de baquetas de taiko, los tambores ceremoniales japoneses, para golpear a sus enemigos hasta purificarlos. Pero es que hay otros. Claro, hay uno que usa una trompeta que dispara ondas sónicas, otro tiene una guitarra eléctrica con forma de hacha. Es una fusión rarísima y hermosa de folclore, música y artes marciales. ¿Te imaginas el pitch de esa idea? Brille. Me imagino las caras en la reunión de ejecutivos. Pero lo fascinante es que esta idea, este concepto, permea toda la narrativa. La trama principal no es la típica historia de salvemos al mundo. Para nada. Claro que hay monstruos y peleas, pero el verdadero corazón de la primera mitad de la serie es la relación de mentor y aprendiz entre Hibiki, que es un Oni veterano, muy tranquilo, casi un artesano, y Asumo Adachi, un adolescente que está completamente perdido. Y eso le da un ritmo completamente distinto. Es una historia sobre crecer, sobre encontrar un propósito, contada a través de la lucha contra demonios. Asumo no quiere ser un héroe, solo está... Tratando de entenderse a sí mismo. Y lo hace observando a Hibiki y a los otros Oni, que son como una hermandad de artesanos. Tiene un aire casi contemplativo. Sí, es verdad. Fíjate que hasta los detalles más pequeños refuerzan esa sensibilidad. La fuente señala que los episodios no se llaman episodios, sino volúmenes. Y sus títulos son increíblemente poéticos. El Oni que resuena, la araña aullante. No son títulos de acción, para nada. Son títulos de un poema, de una leyenda. Todo, desde la música hasta la cinematografía, estaba pensado para crear una atmósfera única, más madura, más artística. Y esa atmósfera tan personal que mencionas es, irónicamente, la semilla de todo el conflicto que vino después, ¿no? Uf, totalmente. Porque una visión tan única a menudo choca de frente con la maquinaria comercial. Y ahí es donde la historia da un giro dramático. A ver, entremos en el meollo del asunto, porque lo que pasó a mitad de la producción de Hibiki es legendario. Justo después del episodio 29, la serie sufre un terremoto interno. El productor principal, Shigenori Takatera, El arquitecto de toda esta visión. es despedido. Exacto. Y no es un cambio menor. Es como si a mitad de una película despidieran al director y trajeran a otro con un estilo completamente opuesto. Y lo reemplazan con Shin Ichiro Shirakura, un productor conocido por ser increíblemente exitoso comercialmente, pero con un enfoque mucho más... Más formulista, sí. Ajá. Centrado en la venta de juguetes. Es el choque de dos filosofías. Claro.
Las razones que se filtraron, según la fuente, son las de siempre. Bajos ratings, que las ventas de juguetes no eran las esperadas, pero entre líneas se lee una clara insatisfacción del estudio con el rumbo tan poco convencional. Querían un Kamen Rider más tradicional, y Shirakura era el hombre para conseguirlo. Con él llegaron nuevos guionistas, como el famoso Toshiki Inoue, y la serie cambió de la noche a la mañana. Pero aquí es donde se pone increíble. Esto no fue algo que se manejó discretamente. El elenco original no se quedó callado. Para nada. El actor protagonista, Shigeki Hosokawa, quien interpretaba a Hibiki, se fue de frente contra la nueva producción. Es que esto es una locura. En su página web personal escribió que los nuevos guiones necesitaban ajustes y llamó al cambio de personal fraudulento. Y eso, en la industria del entretenimiento japonesa, que es extremadamente reservada, es una bomba nuclear. Es algo que simplemente no se hace. Hosokawa contó que con el equipo original él participaba en las reuniones de guión. Daba su opinión sobre el personaje. Exacto. Con el nuevo equipo, esa puerta se cerró por completo. Lo dejaron fuera del proceso creativo de su propio personaje. Pero la cosa se pone peor. En una entrevista, Hosokawa reveló una anécdota que es de pesadilla. Contó que el guión del episodio final fue reescrito el último día de rodaje. ¡No puede ser! El guión definitivo llegó al set mientras ellos ya estaban filmando la batalla final. Imagínate el caos, la frustración. Es una falta de respeto al trabajo de todo un año. Y, según Hosokawa, ese final improvisado no tenía nada que ver con lo que se había planeado. El plan era que dos personajes jóvenes, Asumo y Kyosuke, se transformaran en Oni cerrando sus arcos. Pero nada de eso ocurrió. El final fue apresurado, dejó todo en el aire. El nivel de decepción era palpable. La fuente citó un evento en vivo donde Hosokawa, frente a los fans, declaró que la serie era esencialmente un proceso incompleto. Y que no debería haber terminado de esa manera. Decir eso en público. Y no estaba solo. El actor Mitsu Murata, que interpretaba a uno de los villanos, él escribió en su blog sobre el despido del productor original. No puedo perdonarlos. Quiero continuar su idea. Se sentía una traición artística. Totalmente. Es que esto revela la pasión que ese concepto original había generado en el equipo. No era solo un trabajo, ellos creían en esa visión. Y verla desmantelada los llevó a romper ese código de silencio. Entonces la pregunta obvia es, ¿cómo se vio todo este drama en la pantalla? Porque una cosa son los chismes de producción y otra lo que el espectador percibe. Y en Hibiki, la división es clarísima, como si fueran dos series distintas. Exacto. Pegadas una detrás de la otra. La lista de cambios es larga. De repente la narración de Asumu que abría cada episodio desapareció. El tema de apertura, que era instrumental, fue reemplazado por una canción J-pop más genérica. También leí en la fuente sobre un detalle visual muy característico que eliminaron. En la primera mitad, cuando pasaba algo importante, aparecían en pantalla unos kanjis gigantes, con un estilo muy tradicional. Correcto. Era como un sello de identidad visual. Eso también lo quitaron por completo. Y no solo eso, la secuencia de cierre, eliminada. Se introdujeron personajes nuevos de forma abrupta. Como Kyosuke Kiria, ¿cierto? Ese mismo, que muchos fans sintieron que era una copia de otros personajes. Mientras tanto, otros Oni, que parecían importantes, como Eiki o Shoki, simplemente se desvanecieron de la trama. Sin explicación. O sea, se nota un intento de normalizar la serie, de hacerla más parecida a un Kamen Rider estándar. Y la fuente menciona que algunos cambios fueron por quejas de la audiencia. Sí, quejas de grupos de padres, ciertas escenas de los Oni escupiendo fuego o de los monstruos con bocas muy grandes se eliminaron porque asustaban a los niños. Se buscó suavizar el tono. Claro. Y también se notó un recorte de presupuesto evidente. La primera mitad se rodaba mucho en exteriores, en montañas y bosques, lo que le daba ese aire naturalista. La segunda mitad se siente mucho más urbana, más de estudio. Los efectos por computadora también. También, se volvieron más simples, más repetitivos. Pasó de ser una producción de prestigio a una serie de acción más estándar y, pues, económica. Es un poco melancólico, ¿no? Pensar en todo el potencial que se quedó ahí. Te hace valorar aún más esa primera mitad, pero siempre con esa espinita clavada de lo que pudo haber sido. Totalmente. Pero a pesar de que la visión original quedó truncada, el mundo que ese primer equipo diseñó era increíblemente rico. Y su legado, aunque incompleto, es innegable.
Por ejemplo, la cantidad de Oni que existen en ese universo. Es asombrosa. Están los 11 Oni de Kanto como el grupo principal, pero el lore es mucho más profundo. Sí, la fuente dice algo que me dejó boquiabierto. Si cuentas todo el material expandido, películas, novelas, especiales, Hibiki tiene un total de 30 riders diferentes. 30. En su momento, fue una de las series con más personajes transformables de toda la historia de la franquicia. Eso te habla de una ambición por construir un mundo enorme desde el principio. No estaban pensando solo en una temporada, para nada. Y ese universo está lleno de detalles y homenajes que demuestran el cariño que tenía el equipo original. Por ejemplo, es la única serie de toda su era en la que ningún rider utiliza un cinturón para transformarse. Que el cinturón es el elemento más icónico de Kamen Rider, casi sagrado. Y ellos decidieron quitarlo, usaban diapasones o brazaletes. Otro acto de rebeldía creativa. También hay detalles de cohesión interna geniales, como que todos los nombres de los Oni, sin excepción, terminan con el sonido ki. Ibiki, Ibuki, Todoroki, todos siguen esa regla. Pero mi detalle favorito que menciona la fuente es el nombre de la organización que apoya a los Oni. Se llama Takeshi. Un guiño brillante. Es un homenaje directo a Takeshi Hongo, el nombre del protagonista del primer Kamen Rider de 1971. Claro, es la forma que tuvo el equipo de decir, sí, estamos rompiendo las reglas, pero no olvidamos de dónde venimos. Respetamos nuestras raíces. Visto en perspectiva, Kamen Rider Hibiki es un caso de estudio fascinante. Arrancó como un experimento audaz para llevar una fórmula a un territorio completamente nuevo, apoyándose en el folclore, la música y una narrativa mucho más introspectiva. Pero se convirtió en la zona cero de un choque cultural dentro de una gran corporación. Una batalla entre la visión artística y las realidades comerciales. Y la reacción tan pública de su elenco la ha cimentado como una leyenda. Como la gran historia de lo que pudo haber sido. Exacto. Es una serie que se valora tanto por los 29 episodios que cumplieron su promesa, como por el sueño que representaron. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar. La fuente menciona algo que va más allá de esta serie. La ambición original del primer productor, Takatera, no era solo hacer Hibiki. Ah, sí. Su gran plan era usar el éxito de esta serie para revitalizar a otros héroes clásicos, creando una especie de universo compartido, una versión japonesa de Disney con héroes del tokusatsu. Una idea potentísima. Exacto. Entonces, considerando la pasión, la creatividad y la profundidad que su visión para Hibiki inspiró, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué clase de universo de héroes tendríamos hoy si a esta serie, a esta primera piedra del proyecto, se le hubiera permitido completar su viaje original?